y saberes ancestrales. Es parte de esta comisión. Queremos agradecerle por acompañarnos esta mañana. Un breve comprendido. Buenos días, licenciada. Gracias por acompañarnos. ¿Usted nos escucha? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jorge. Todo mi cariño a los seguidores de este canal, de Soberana. Muchísimas gracias. Le escuchamos fuerte y claro. El tema principal de diálogo por la que hemos invitado es para conocer sobre un proyecto de ley que refiere al alivio económico para el sector agrícola. Y quiero empezar con algo. Sin agricultores, ¿qué fuera de este mundo? Imagínense en la pandemia, ¿quiénes solventaron la alimentación del planeta? Los agricultores. Licenciada, ¿de qué se trata? ¿Cuándo lo piensa plantear este proyecto de ley? Estimado Jorge, como bien lo mencionaste, en pandemia a nuestros agricultores, a todas las familias campesinas dedicadas a la agroproductividad, los denominaron los famosos héroes, los que nos pusieron el alimento, pero resulta que esos héroes han sido olvidados no solo por este gobierno, sino desde hace 2 gobiernos atrás, por el gobierno de Moreno, por el gobierno de Guillermo Lasso, en donde no han recibido ni esa política pública, ni esa inversión, ni esa atención, ni mucho menos un alivio económico. ¿Y por qué digo alivio económico? Porque recordemos que Daniel Noboa, estimado Jorge Ciudadanos, envió a la Asamblea Nacional 5 proyectos económicos urgentes. Y en el primer proyecto económico urgente, Daniel Noboa estableció su política económica, esa política de condonación. Y está bien, si él quiere condonar, nadie se lo critica. Lo que nosotros rechazamos es que el presidente Daniel Noboa, después en campaña haber solicitado su voto, haberle ofrecido al sector agropecuario, a los agricultores, voltear hacia ellos, ofrecer alivio económico, cuando llegó al sillón de Carondelet se olvidó de ellos porque condonó más de 1.000 millones a los grandes grupos económicos, intereses, pero se olvidó de los pequeños, de su pueblo, del agricultor, del pequeño, del mediano, que sí, ese héroe que nos puso el alimento en la mesa en pandemia, que no ha recibido política pública, que después de un evento el niño y un evento la niña sigue en total abandono. Entonces, esos héroes necesitan atención. Por eso este proyecto de alivio económico presentado por la bancada de la Revolución Ciudadana en abril, este proyecto de ley ya está en tratamiento en la Comisión de Régimen Económico. ¿Qué es lo que ofrece, estimado Jorge y ciudadanos? Básicamente 2 ejes. Primero, extender las facilidades de pago, pasar de actualmente 2 años de facilidades de pago hasta 10 años. Y el otro eje es hacer realidad la condonación de las deudas de créditos de capital de hasta $10,000 más sus intereses, multas, recargos de esa cartera irrecuperable con la banca pública y la banca pública en liquidación. Así, con estos 2 ejes, la Revolución Ciudadana una vez más demuestra lo que ofrece. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra ex candidata a la presidenta, Luisa González, en su plan de trabajo en las elecciones anteriores, ella propuso voltear hacia el campo con política pública, con inversión, pero sobre todo con alivio económico. Ser esa mano amiga para todo el sector agroproductivo y sector productivo de este país. Aunque el proyecto de ley lleva por nombre alivio económico para agricultores, Jorge, ciudadanos, este proyecto de ley está destinado para todo ciudadano que se encuentre con deudas en la banca pública y en la banca pública en liquidación. Los bancos públicos más famosos son Ban Ecuador y Banco Nacional de Fomento en liquidación. Ahora, este proyecto de ley, ¿cuándo cree usted que pueda salir aprobado por la Asamblea Nacional? Si ya entró a primer debate, ya fue analizado o solo está en la comisión. No, ya se encuentra en la comisión y la semana pasada ya la comisión estableció la primera sesión. ¿Por qué? Porque unificó varios proyectos de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. El proyecto de alivio económico para agricultores reforma básicamente 3 leyes: el Código Orgánico Administrativo para extender las facilidades de pago, el Código Orgánico Monetario y Financiero para modificar el artículo 207.1, que es el que establece la condonación de deudas, pero condonación de deudas que está anclada a una voluntad política, estimados Jorge y ciudadanos. ¿Por qué? Porque este artículo dice que el presidente de la República, mediante decreto, podrá condonar. Evidentemente hemos evidenciado que esa voluntad política no ha existido por parte del presidente Daniel Noboa, porque no ha emitido el decreto para condonar y tampoco desde sus 5 proyectos económicos urgentes se acordó de los pequeños y medianos productores, de los héroes que nos ponen el alimento en la mesa.
Desde ese instante, el primer proyecto económico urgente, la bancada de la Revolución Ciudadana vino peleando por incluir estas reformas. ¿Y qué nos dijo, Jorge y Ciudadanos, la bancada ADN de Daniel Noboa? Nos dijo, espérense un ratito, Revolución Ciudadana. No vamos a incluir sus reformas en el primer proyecto económico urgente, lo vamos a hacer en el segundo. Llegó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y en el quinto, al ver que no le íbamos a dar nuestros votos porque esa ley de turismo se volvió una ley trole que no solucionaba el turismo, incluyeron migajas para el sector agropecuario, pero no incluyeron estas reformas que buscan ser esa mano amiga, ese alivio económico para los agricultores. Este proyecto de ley ya empezó el tratamiento con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece plazos, estimados ciudadanos, y la Comisión tiene que cumplir con esos plazos. Hablamos aproximadamente de unos 6 meses, así que esperamos que en diciembre del 2024 este proyecto de ley ya cuente con su informe de segundo debate y el Pleno de la Asamblea, los 137 asambleístas, podamos votar por este proyecto de ley, ser enviado al Ejecutivo, cumplir con el tratamiento del mismo y en enero contar del 2025 con este proyecto ya registrado publicado en el registro oficial. Sí, es una interesante propuesta porque hay muchos agricultores que hasta pierden sus tierras porque no le avanzan a pagar a la banca pública después de un acontecimiento climático que le afectó su producción. Pero hay otros aspectos también que lo están afectando y hay que ir también no solo a solucionar el problema de ahora, sino a darle una estabilidad al agricultor. Cuando el agricultor siembra el arroz y ya hasta la época de cosecha le importan arroz de otro país y pierden porque lo que vende no le alcanza para cubrir el gasto. Lo mismo ocurre con los maiceros, el banano a veces tiene un precio oficial pero que no lo respetan. Entonces también hay que fiscalizar esas áreas que corresponden al Ministerio de Agricultura y que deben cumplir, hacer cumplir y respetar los precios oficiales de los productos asambleístas. Estimados Jorge y ciudadanos, qué pena que la Asamblea Nacional, sí, tiene entre sus atribuciones fiscalizar y legislar, tenga que estar fiscalizando y literal peleando porque se garanticen derechos y la producción agropecuaria. Aquí es donde hace falta ese gobierno comprometido, ese que te engaña y te dice maravillas en campaña electoral, pero cuando llega al poder se olvida de ti. ¿Dónde está la política pública? Lo que tú acabas de mencionar es política pública. Control de productos del exterior, de otros países, el tema de hacer respetar la producción pues, de tu gente, el precio. Hace falta política pública. ¿Dónde está la tecnificación? ¿Dónde está la inversión para esa tecnificación? ¿Dónde está el asesoramiento? ¿Dónde está la garantía de la producción? ¿Por qué tenemos que, con esa política pública de cero abandono, seguir eligiendo gobiernos de derecha neoliberal que simplemente al agricultor lo orientan a la pobreza y a la extrema pobreza? Con este proyecto de ley de alivio económico, ¿qué es lo que estamos planteando, estimado Jorge? Primero, que las personas, no solo los agricultores, me refiero al artesano, al pescador, al productor de la economía popular y solidaria, todo aquel ciudadano que tenga o se encuentre con créditos o deudas en la banca pública que no han podido honrar, porque no es que nuestros agricultores o nuestros productores no quieren honrar sus deudas. Lastimosamente, después de una pandemia, un evento del niño, de la niña y el evidente abandono por parte de gobiernos, el sector agropecuario se encuentra en total abandono y nuestros agricultores sin poder honrar sus deudas, como lo mencionaste, atados de manos y de pies. ¿Qué proponemos? Que cuando se acojan a este proceso de facilidades de pago, automáticamente todas esas medidas cautelares se levanten. Se levanten, que si usted se encuentra en un proceso coactivo, ese proceso de coactivo se archive y que se frenen los embargos. Paren los embargos. No podemos permitir que el gobierno central se apodere de las tierras de nuestros agricultores, de nuestras familias campesinas. Eso la Revolución Ciudadana no lo va a permitir. El impacto económico que causaría a las arcas fiscales la condonación de créditos de hasta $10,000 de la banca pública activa y en cierre, ¿ustedes han analizado cuánto serían las arcas fiscales? Por supuesto, estimado Jorge, ni la tercera parte de lo que viene condonando ya Daniel Noboa. Daniel Noboa, eso fue también un hermetismo, ¿no? ¿De cuánto se condonó realmente? Hay más de 1.000 millones condonados en la reforma que él planteó, en la ley económica que él planteó. Hay muchas exenciones tributarias que hacen perder al Estado más de 4.000 millones anuales. Entonces, cuando se trata de los grandes
de los grandes empresarios, las grandes empresas, ay, sí, las exenciones, los incentivos, qué bien, cómo aplaude la derecha neoliberal. Y cuando se trata de la condonación para el pequeño, el mediano, que también genera empleo, para ellos no hay nada, para ellos hay olvido, para ellos hay miseria. Nosotros hemos solicitado información a febrero del 2024, tanto a Ban Ecuador como a Banco Nacional del Fomento, estimados ciudadanos, en donde aproximadamente más de 8.600 operaciones, eso quiere decir 8.600 personas que tienen créditos entre estas dos entidades con créditos de hasta $10,000, tienen un monto superior a 399 millones y son más de 80.600 personas que podrían acogerse a la condonación. Son 399 millones. Y con operaciones superiores a $10,000 que podrían acogerse a las facilidades de pago, estamos hablando de unas 7.200 operaciones, ya te doy el dato exacto, y aquí hablamos de más de 427 millones, en donde tanto Ban Ecuador son 9.762 operaciones que podrían acogerse a las facilidades de pago y son más de 427 millones en donde esta banca pública puede recuperar esa cartera vencida y volver a colocar créditos. ¿A quién? A esos ciudadanos que se acogieron a estas facilidades de pago y que el objetivo es que vuelvan a ser sujetos de crédito y evidentemente reactivar la economía. Tanto así, estimados Jorge, ciudadanos, que el propio Ban Ecuador en enero del 2024 envió al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, social cristiano, un proyecto de ley para extender las facilidades de pago, para modificarlas de los actuales 2 años hasta 6 años. El propio Ban Ecuador lo hace. ¿Y qué pasó con ese proyecto de ley? Sigue durmiendo el sueño eterno en el cajón del social cristiano Henry Kronfle. Claro, ¿por qué? Porque se estaban debatiendo pues, los 5 proyectos económicos urgentes de su jefe, el presidente Daniel Noboa, y era evidente que el sector productivo, el pequeño y el mediano, no estaba involucrado en la política económica del presidente Daniel Noboa. Quiere decir que los créditos que son superiores a $10,000 le ampliarían el plazo de pago y le condonan los intereses en la ley que plantea. Nosotros estamos condonando capital e intereses, multa y recargo de hasta 10,000. Ya, y los más que son de 10,000 superiores a 10,000 tienen que acogerse a las facilidades de pago de hasta 10 años. Ya, y por una única ocasión, estimado Jorge, permíteme explicarte, sí. Por una única ocasión, a las personas que ya se encuentran en un proceso de facilidad de pago, pueden acogerse a esta nueva facilidad hasta 6 años. Es lo que nosotros buscamos ser, esa mano, ese alivio económico, para que nuestros agricultores, nuestros productores de la economía popular y solidaria, de todo el sector productivo de este país, puedan tener ese auxilio, esa mano amiga, ese alivio económico tan anhelado y no condenarlos ni al exilio, ni a perder sus tierras, ni a la pobreza extrema. Claro, y eso está provocando la migración porque buscan la forma de conseguir los recursos para poder pagar sus deudas y se van del país. Y somos uno de los países que teniendo dólares más buscan a los Estados Unidos. Asambleísta, pero hay algo también que puntualizar. La primera ley económica del gobierno de Noboa fue con los votos de ustedes. O sea, criticar ahora es decir, también fueron parte ustedes. No. Nosotros no estamos criticando, nosotros estamos comentándole a la ciudadanía cómo te engaña. ¿Cómo nos engañaron? Por supuesto. ¿Ustedes se sienten engañados entonces? De la revolución. ¿Ustedes se sienten engañados? ¿Qué somos los asambleístas, Jorge? ¿Qué somos los asambleístas? Somos los representantes del pueblo. ¿Qué hace la bancada de la Revolución Ciudadana con su visión? Legislar y fiscalizar para las mayorías, en beneficio de las mayorías. Entonces, ¿cuál es también nuestra obligación? Porque ¿qué nos dijeron en el gobierno Lazo? ¿O cuál fue el discurso de Lazo y de toda la prensa hegemónica? Ay, es que la Asamblea Nacional no trata los proyectos de ley del presidente. Les dimos tantos proyectos de ley en seguridad y seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo. El problema no son las leyes, es quién te gobierna. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Desde el primer proyecto de ley, luchar por estas reformas para brindar ese alivio económico al sector agroproductivo de este país y todo el sector productivo. ¿Y qué nos dijo? Como le expliqué, la bancada oficialista ADN, el presidente Daniel Noboa, me parece un ratito Revolución Ciudadana. No lo vamos a incluir en este proyecto. Sus reformas las vamos a incluir en el segundo. Llegó el segundo, no lo hicieron. Llegó el tercero, no lo hicieron. Llegó el cuarto, llegó el quinto, no lo hicieron nunca. Uh-huh. Ahora, entonces, nuestra obligación, por supuesto, que es atender los proyectos de ley que envía el presidente de la República y, por supuesto, mejorarlos, enriquecerlos
y aplicar esa visión que tiene la Revolución Ciudadana hacia las mayorías. Yo creo, es evidente que no así. existió ni el compromiso, no solo con la bancada de la Revolución Ciudadana, con el pueblo ecuatoriano, porque Daniel Noboa ofreció esa ayuda en campaña. ¿Y por qué no la cumplen? ¿Qué acaso está esperando la campaña del 2025 para una vez más salir y ofrecer cosas y no cumplir y utilizar el sufrimiento y el dolor del sector agropecuario, de la familia campesina, el agricultor, como mercancía política? Pues nosotros no lo vamos a permitir. Asambleísta, bueno, usted no es la primera ocasión que está en la situación de cargo público ahora como asambleísta. Empezó desde el 2008 siendo asesora de la Presidencia de la República. En el Ecuador, y usted viene de un cantón donde la agricultura es la fuerza. Milagro, la Maná, donde yo vivo, pues también la agricultura es la fuerza. Lo que hace falta es la reactivación del campo, cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, disminuir la pobreza en el sector rural. No hay servicios básicos y realmente eso no se ha propuesto, no desde ahora, desde el último, penúltimo. Desde hace mucho tiempo atrás el Ecuador ha olvidado al campo, que es nuestra fortaleza. Desde que asomó el petróleo en los años 70, olvidamos totalmente al campo, que era nuestra fortaleza antes del petróleo. Mira, estimado Jorge, desde el gobierno de la Revolución Ciudadana se volteó la mirada del campo. Desde el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa se establecieron un antes y un después en el Ecuador contemporáneo. Que hubo mucho por hacer todavía en el sector agropecuario, pero por supuesto, por eso vienen los siguientes gobiernos. Hemos perdido 7 años y nos han retrocedido más de 20, 30 años. No pidan que en 10 años saquemos al Ecuador de 200 años del subdesarrollo. Lo que hizo la Revolución Ciudadana, entre 20 horas diarias de trabajo, establecer al Ecuador en esa senda de desarrollo, de cambio, y lo hicimos. Pero lastimosamente luego vino una traición de aparente izquierda progresista y se volvió derecha neoliberal, me refiero a Moreno. Y luego continuó la derecha, el pueblo ecuatoriano siguió eligiendo derecha, eligió un millonario que por ser millonario no iba a robar y iba a trabajar. ¿Qué tenemos ahora? Y ahora tenemos supuestamente Lazo con experiencia millonario, ahora tenemos un joven millonario. ¿Y qué tiene el Ecuador? Seguimos en los shows y en los pitos de que es culpa de terceros, de que pobrecitos ellos, de que la corrupción son ellos. Como dice Rafael Correa, cada vez que presionas por ahí o quieren encontrar dineros mal habidos, encuentran los dineros de ellos, la corrupción de ellos. ¿Y qué pasa en este país? El Ecuador sigue en total abandono, y no solo el sector agroproductivo de este país, todos los sectores, la seguridad, la salud, la educación, pero es lo que elige el pueblo ecuatoriano. Entonces aquí la reflexión, estimados Jorge Ciudadanos, es consultarnos. Primero, que no nos tiene que unir el odio, no nos tiene que unir la desinformación, todo lo contrario, nos tiene que unir la reflexión. ¿Cuántos gobiernos de derecha neoliberal más el ecuatoriano va a seguir eligiendo? Si sigue eligiendo gobiernos de derecha neoliberal, ya hemos tenido 3. Y nos siguen endeudando y siguen culpando al gobierno de la Revolución Ciudadana, que cuando llegó Rafael Correa no se dedicó a criticar ni a estarse quejando, se dedicó a trabajar, a solucionar los problemas que heredó. Eso es lo que tienen que ponerse. ¿Para qué buscan el sillón presidencial? ¿Para andarse quejando? Para andarnos endeudando y no poner un poste. Asambleísta, Daniel Noboa el fin de semana dijo que la Asamblea pretende reducir las penas respecto a la propuesta del Ejecutivo frente a la consulta popular que se dio, y que hay una comisión que quiere reducir las penas cuando el pueblo resolvió en consulta de que se endurezcan penas. ¿Cuál es su criterio frente a esta realidad? ¿Es una imprecisión del presidente o es una realidad que ocurre dentro de la Asamblea? Mira, primero que el presidente, desde mi criterio, es un irresponsable al emitir un criterio que evidentemente marca presión dentro de la Asamblea Nacional. Dentro de la comisión respectiva se estableció y se solucionó toda la consulta popular, se emitió un informe y resulta que cuando se iba a aprobar el informe, el presidente de la comisión suspende. ¿Por qué? Suspende, oh sorpresa, saca un comunicado el presidente con total imprecisión, y luego la comisión retoma sesión y resulta que el informe que había sido debatido con expertos en materia técnica penal, apegado a la Constitución, con delegados de la Corte Constitucional, y se construye con responsabilidad un informe respecto a las penas con criterio de proporcionalidad. Y resulta que después del comunicado del presidente sale una moción de un asambleísta diciendo que no, que ahora no voten ese informe, sino que voten el primer informe, y en donde incluye por ahí un artículo más. Y votan y aprueban el primer informe. Entonces,
mi primera molestia es, ¿para qué nos hacen perder el tiempo? Entonces aprueben lo que les dé la gana. ¿Para qué convocamos a gente experta? ¿Para qué se debate? ¿Para qué se busca garantizar la proporcionalidad establecida en la Constitución? Entonces, que se declare totalitario y dictador, pues que haga lo que quiera. Y recordarle a la ciudadanía, las preguntas de la consulta popular, que fueron 6, no eran necesarias llevarlas a consulta popular. ¿Qué era lo que hacía falta? Que el presidente de la República envíe un documento diciendo reformas al Código Orgánico Integral Penal, reforma a la Ley de Extinción de Dominio, por favor, Asamblea Nacional, atienda. Y resulta que la Revolución Ciudadana propuso y planteó. Y en 2 meses la Asamblea Nacional resolvió. Y el día en que tocó aprobar estas reformas para evitar la consulta popular, Daniel Noboa metió sus manos en la Asamblea Nacional y los asambleístas serviles a él archivaron el trabajo. Entonces, perdimos tiempo, dinero, te engañaron y otra vez nos encontramos debatiendo, primer informe, segundo informe, 2 meses perdidos para que terminen haciendo lo que ellos quieren. Entonces, que se declaren dictadores. ¿Dónde está el sentido de gobernar con responsabilidad? ¿Dónde queda el trabajo técnico, constitucional, legal? Ahora, ya, está aprobado con todos esos incrementos de penas violentando la proporcionalidad y el tecnicismo penal. Listo, ya está. Y yo le pregunto a la ciudadanía, ¿incremento de penas para quiénes? Porque hasta donde yo sé, los capos se les escapan en sus narices. En cárceles de máxima seguridad. ¿O es que acaso les dejan la puerta abierta? Entonces, antes de hablar de leyes, ¿por qué no hablan de su trabajo desde el Ejecutivo, desde la SNAI, desde la Fuerza Pública? ¿Dónde está la institucionalidad para garantizar que los presos que fueron ahí sentenciados y encerrados por la Revolución Ciudadana no los dejen salir? Por favor, ¿a quién engañan? Bien, quiero agradecerle por acompañarnos esta mañana. Importante el diálogo y ojalá, sobre todo, el principal que hemos topado, el tema de la ayuda y el alivio a los agricultores que están ahogados con deudas frente a las problemáticas climáticas que se le han presentado en muchos cantones, sobre todo en la costa, ¿no? Donde las inundaciones han afectado a muchos sembríos y han acabado con plantaciones agrícolas. Pueden recibir esa ayuda. Asambleístas, siempre estarán los micrófonos abiertos para seguir dialogando. Un saludo para usted y gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, estimado Jorge. Mi mensaje final a la ciudadanía, que se empodere de este proyecto de ley. Sí, fue presentado por una bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, pero es un proyecto que no debe llevar bandera política. Empodérese este proyecto. Este proyecto es para usted. Es un proyecto que también ofrece un seguro agroalimentario para garantizar la producción y garantizar los créditos agropecuarios cuando existan desastres, siniestros antrópicos, plagas, riesgos de mercado, especialmente en el pequeño y mediano productor. Este proyecto de ley busca hacer realidad esa condonación de deudas, que exista la obligación legal del presidente de la República de condonar, ya no anclado una voluntad política, y una vez más la Revolución Ciudadana cumple con lo que ofrece. Este proyecto de alivio económico es para usted, defiéndalo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos acompañó la asambleísta Ana María Rafo Guevara, asambleísta de la provincia del Guayas por el Distrito 4 y es parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional. Es parte de la bancada de la Revolución Ciudadana y nos ha dicho su posición frente a esta ley que aspiramos pronto ya salga en vigencia a favor de no solo los agricultores, sino al de la economía popular y solidaria. Por varios factores fue afectado. 7 de la mañana con 29 minutos, 7 horas 29 minutos. Mucha